La curiosidad en el mundo. Una noche volví a casa por la autopista y oí por la radio que había una retención de 9 kilómetros por causa de un accidente en el lado contrario, entre las salidas 9 y 7. Me encontraba en aquel lugar en aquel preciso momento y de pronto me vi en un atasco. La única diferencia es que estaba viajando en la otra dirección. Mientras nos arrastrábamos a 5 kilómetros por hora, llegué a la conclusión de que el aviso informativo estaba equivocado, hasta que llegué al lugar del accidente, que sí había sucedido en el otro sentido, donde el tráfico estaba completamente detenido. El motivo de mi atasco era que los conductores de mi lado aminoraban su velocidad para echar un vistazo al fracaso de la vida de los demás. Nunca he visto que se produjera un atasco por la admiración de los conductores ante la cuidadosa conducción de los que obedecen las normas en el otro carril. Cristo habló de las buenas obras que influyen en el mundo, Mateo 5:16, y Pablo escribe sobre los cristianos hablando de ellos como cartas conocidas y leídas por todos los hombres, segunda a los Corintios 3:2. El mundo observa con escepticismo y espíritu crítico a los que declaran creer en el valor de la ley de Dios. Muchos esperan poder hundir nuestra vida familiar y nuestra integridad, arruinar nuestro testimonio cristiano y quebrantar todas las leyes que decimos guardar. Están esperando a ver nuestro fracaso al otro lado de la carretera. Es fundamental que los cristianos no demos esa oportunidad al mundo, sino mostramos el valor de obedecer los 10 mandamientos. Probablemente el mundo no tenga ninguna otra forma de aprenderlo. Lo primero es lo primero. La Biblia no siempre presenta las narraciones en el orden en que tuvieron lugar, y cuando las cosas no siguen la secuencia, siempre es deliberadamente y por un motivo. Y creo que eso es lo que pasa en Éxodo 19 y 20. En el capítulo 19 leemos que Moisés subió al monte para presentarse ante Dios. Luego vino el trueno, el relámpago y la trompeta. Y Moisés bajó a advertir a Israel que no debía acercarse ni tocar el monte. Versículos 21-22. El capítulo acaba aquí y ahora entra en juego la lista de los 10 mandamientos. De hecho, Éxodo 20, 18 al 26 es la continuación natural del capítulo 19-25. Y en estos versículos Dios advierte contra la adoración de los ídolos y da unas normas para el altar y los sacrificios. Esa información es vital porque las normas del sacrificio vienen antes de la ley. Los detalles de las leyes arrancan en el capítulo 21 y abarcan hasta el capítulo 31-18, con un paréntesis en el 24. Al final, en Éxodo 31:18 se dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras, los 10 mandamientos, escritas con el dedo de Dios. De modo que los 10 mandamientos fueron la última cosa que Moisés recibió. En otras palabras, mientras que los 10 mandamientos aparecen en nuestra Biblia antes de los detalles de los sacrificios, en realidad se recibieron después. La disposición de Dios a perdonar no es una ocurrencia tardía, no es una respuesta apresurada ante un fracaso inesperado de la ley que pretende mantener al pueblo a raya. Dios sabía que los 10 mandamientos serían más quebrantados que cumplidos, pero aún así eran necesarios para que la gente viviera con un patrón y sin ninguna excusa. De cualquier forma, Dios planeó el camino del perdón y lo reveló primero. El altar y el sacrificio eran sustitutos para el pecador, el lugar donde aquellos que reconocían su quebrantamiento de la ley podían encontrar perdón.
Cuando los gobiernos redactan leyes, las acompañan de penas por su infracción. Hay pocas personas que guarden una ley si no hay castigos. En cualquier caso, era la naturaleza de Dios la que tenía la disposición a perdonar. Eso es el Evangelio. A lo largo de este comentario hemos terminado a menudo el capítulo con la afirmación de que donde hay ley, hay Evangelio. Hammurabi no da esperanzas. En el primer capítulo vimos que uno de los códigos de leyes más antiguos, aparte de los mandamientos bíblicos, es el de Hammurabi, un rey de la antigua dinastía babilónica amorrea que, según los capítulos actuales, reinó desde 1792 a 1750 a.C. Señalamos que el código de Hammurabi contenía numerosas normas civiles, algunas de las cuales son muy parecidas a las que se le revelaron a Moisés en Éxodo y Deuteronomio. En cualquier caso, lo que es más importante que cualquier parecido es que en esas 282 leyes el nombre de Dios o de Marduk solo aparece una docena de veces y no hay una sola referencia a un sacrificio para los que fracasan en el intento de guardar las leyes. En otras palabras, hay leyes y castigos, pero no hay ninguna palabra sobre el perdón. Además de esto, hay otra diferencia bastante chocante. En el epílogo, que aparece en el reverso de la estela o columna, toda la atención se dirige al gran rey. Fue el rey mismo, con la sabiduría que le fue dada por Enki, Marduk y Shamash, el que dio estas preciadas palabras a su pueblo. Hammurabi afirma orgullosamente: mis palabras son excelentes, mis hechos sin igual. Epílogo, línea 100. Hay muchas líneas de maldición para el gobernante que no enseña a su pueblo las leyes de Hammurabi, pero ni una sola palabra sobre el arrepentimiento y el perdón. Y eso que los críticos suponen que Moisés copió esas antiguas leyes. ¿De dónde sacó el dirigente de Israel las ideas sobre el sacrificio que tan íntimamente iban unidas con las leyes morales de su Dios?